Pues vamos a empezar y me voy a presentar a mí mismo, lo cual está bien. Eso de presentarse a uno mismo, no estoy acostumbrado, pero lo vamos a hacer. Lo primero de todo, bienvenidas y bienvenidos todos a esta charla que se encuadra dentro de la Semana de la Ciencia que organiza el Campus de Alcoy y que, pues, este año, por primera vez, además en mi caso, tengo la oportunidad de aceptar la invitación que tan gustosamente nos hace siempre el Ayuntamiento de Bañeres y de ser yo, en calidad de ponente el que viene, no en calidad del director del Campus de Alcoy, que es a lo que suelo venir normalmente a este tipo de actos. Hoy lo que vamos a hablar, o lo que yo os quiero contar y quiero que interaccionemos, vamos a reflexionar y os voy a proponer 10 reflexiones que tienen que ver con la crisis climática. Y vamos a intentar, entre todos, entenderla de un lenguaje lo más sencillo posible y lo más ameno posible. Yo sé que todos lleváis vuestro móvil, ¿verdad? Los menores de 16, 17 llevarán dos, por lo menos, dos móviles, por si se estropea uno, si no el mundo se acaba, ¿verdad? Ahí he visto a alguno que ha entrado ya con él en la mano. Vamos a tener la oportunidad, creo que, de usarlo. Vamos a probar a ver si lo podemos usar. Esto se encuadra, como os decía antes, dentro de la Semana de la Ciencia que llevamos ya 16 años haciéndola, la Semana de la Ciencia, que empezó como una semana únicamente de actividades con diversas charlas y conferencias y al final se ha convertido en prácticamente un año de actividades que hacemos. Empieza en noviembre y acabamos pues prácticamente en septiembre, octubre del año siguiente. Se ha convertido en algo que es muy grande y que hacemos muchísimas cosas, no solo el dar conferencias. Las conferencias es algo quizá lo más anecdótico de todo lo que hacemos. ¿Sabéis quién es el de la derecha, no? Ese soy yo, está bastante claro, ¿me reconocéis? ¿El del centro quién es? El astronauta. Ponerle un nombre que no sean los de la primera fila. ¿Cómo se llama el astronauta? Bien. ¿Y qué es Pedro Duque? ¿No os suena nada? Pedro Duque es ministro de Universidad e Innovación. Es mi ministro, el que me manda. Por eso lo tengo ahí, bien cuidado, le di de comer, de beber, le di masajes y tuvimos la oportunidad de sacarnos una foto con el cartel de Semana de la Ciencia, que es el que tenéis aquí, que por cierto diseñan exalumnos nuestros o alumnas que cuando salen y están en su ámbito profesional todos los años les encargamos que nos hagan uno. Y el de la izquierda es el alcalde de Alcoy, que salvo Josep y los políticos que estáis aquí, ninguno de vosotros le tiene por qué sonar. Vamos a reflexionar juntos. Fijaros, va a aparecer un numerito ahí arriba a la derecha. Ese numerito es el número de reflexión en el que estamos. Así no me pierdo yo. Ya veo que lleváis móviles porque está sonando, lo cual es una comprobación de que va a funcionar mi estrategia. Vamos a reflexionar todos juntos. Y para reflexionar todos juntos necesitamos hacer un Kahoot. Yo estoy seguro que los más jóvenes sabéis lo que es. ¿A que sí? Y os bombardearán a Kahoots en clase seguramente y harán muchas cosas. Para los que no sois, esto creo que no ha salido o lo tengo en otro sitio, tenéis que abrir el móvil, el navegador y poner Kahoot, tal y como está escrito ahí, .it. A ver si soy capaz de sacar aquí. ¿Veis? Si ponéis kahoot.it y esto funcionara, os tiene que salir una pantalla azul que os pide un PIN, ¿verdad? Lo estáis viendo, ¿verdad? Decidme que sí. Más alto. Sí. Debería de funcionarme la wifi. Ahí está. Es un Kahoot con trampa, porque no va a haber ganadores. El número es el 463 y esto debería de hacerlo yo funcionar para que lo veáis. 860. Os lo voy a enseñar.
Estas son las cosas del directo que ahora no puedo cambiar de pantalla. Qué bien. A ver. Finalizo la presentación. Ahora sí. La verdad es que va un poco raro esto. Ahí lo tenéis. ¿Lo tenéis? Bien, vamos a darle a comenzar. Quiero ver, primero, vamos a comprobar con esto vuestro elevado conocimiento científico sobre el tema. Y el segundo que vais a hacer es... Sí, ahora esto se ha puesto solo a funcionar. Ay, señor. Es ver si sois capaces de escuchar. ¿Cuál es mi nombre? Tenéis 30 segundos, ya se ha puesto en marcha esto por su cuenta. A ver, ¿cuál es mi nombre? El mío, ¿eh? No el vuestro. No va. ¿Por qué no carga? ¿Se ha roto? ¿Ya lo habéis roto? A ver. Meter este código ahora, a ver si va. Si no, lo saltamos, ¿eh? Porque ya me están mirando mal por el tiempo. Es posible que la wifi de aquí no sea muy rápida y por eso nos está entrando. Ahí están entrando ya nombres, vale. Es que antes creo que he ido demasiado rápido. Los que no estáis habituados a usar Kahoot y no lo habéis usado nunca, mis alumnos cuando lo usan nunca ponen su verdadero nombre. Por ejemplo, Primo de Rivière, ese no sabemos quién es. Guosito, por ejemplo. Son extremadamente creativos los chavales aquí. Después les preguntas en persona y la creatividad desaparece. Pero ahora de ponerse un nombre... Bien, Itch. Itch ya sé quién es. Número 3, no me lo puedo imaginar. Vamos a comenzar, ¿vale? Venga, a jugar. Héctor es el que me arregla los cables aquí. ¿A que sí? Ahí estás. Bueno, Armando, y empezamos, ¿vale? ¿Hay alguien que le quede por entrar y que esté muy deseoso de entrar y que no pueda? Venga, vamos a empezar. Bueno, ¿are you ready? Sí. Yes. ¿Cuál es mi nombre? O sea, no vale decirlo en voz alta. Antes he dicho, ¿cuál es mi nombre? Y alguien lo ha dicho. Claro, así. Demasiado tiempo he puesto para que pongáis mi nombre. Bien, ha habido 2 fallos. No vamos a decir quiénes son los fallos. Normalmente esto puntúa al que contesta bien y lo más rápido posible. Pues no soy ni José Ignacio ni Ignacio, soy Juan Ignacio. Hay 23 de vosotros que han estado atentos al comienzo de la presentación. Bueno, es un porcentaje muy alto, eso está muy bien. Aquí está el liderazgo. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Esa es buena, ¿eh? Vamos a ver, iba a poner toros, pero no me he atrevido. Después del domingo ya no me atrevo a hacer bromas con los toros. Bien, cambio climático y crisis climática. Habéis acertado todos, porque cambio climático y crisis climática veréis que es lo mismo, pero he querido llamarle crisis climática y veréis por qué. Paco Salas, muy bien, adelante. ¿Y de dónde vengo? Hombre, con estos cascos raros que me han puesto podría ser de Marte, pero decidid vosotros. Lo he dicho al comenzar la... Bien, muy bien. Estáis muy atentos, ¿eh? Eso me ha gustado. Y Paco Salas, un fiera. Esta ya va un poco más al ámbito. ¿Cuánto te preocupa la crisis climática? Os he puesto una puntuación de 0 a 10, un rango. Digamos poco, el azul bastante, el naranja mucho, el verde muchísimo, para entendernos, ¿vale?
Para los que no conocéis Kahoot, cuando todo el mundo contesta, no se espera el tiempo, pasa directamente a la respuesta. Fijaos. O sea, quiere decir esto que he elegido bien el tema. Porque si no, claro, si os preocupa mucho, hay a uno que no le preocupa o a una que no le preocupa nada y a lo mejor cambia de opinión, porque no es necesario que todo el mundo esté muy preocupado. Y ahora, de todos estos problemas, que esto es muy típico de las encuestas que hacen por ahí, ¿cuál os preocupa más? ¿El paro, la situación económica, la crisis climática o la situación política? Esto va a depender de vuestras edades y de muchas cosas, ¿eh? Pero vamos a verlo. Fijaros lo preocupada que está la chica de la foto, ¿eh? Está muy preocupada. Casi todas las fotos que vais a ver hoy son de libre uso, casi todas, ¿eh? Hay alguna que no, pero bueno. Fijaros que en igualdad de condiciones la situación política y la crisis climática. Es normal también, ¿eh? Me sorprende que salga tanta crisis climática. Normalmente debería quizás salir más o la situación política o la situación económica. Pero está muy bien, quiere decir que estamos en onda. Paco Salas sigue bien colocado. ¿Y cuál pensáis que es la principal causa de la actual crisis climática? A ver qué idea tenéis. ¿Los cambios naturales del planeta o el ser humano es el causante? No contestar lo que queréis yo que escuche. Contestad lo que penséis, tengáis, creáis. Vais a ver que dependiendo de qué país se haga esta pregunta, el resultado sería radicalmente distinto. No todo es tan claro. Fijaros 23-2. Ya os puedo yo decir que hay países como en Estados Unidos que probablemente el resultado sería el contrario. La gran mayoría de la gente piensa que el cambio climático no tiene, o la crisis climática no tiene que ver nada con el ser humano. Es normal. Si estáis en esta conferencia es porque sí que conocéis algo. Y por último, y esta tiene que ver para mi información personal. ¿Conocíais Kahoot antes? Evidentemente los que tenéis menos de 18 sí, pero me interesa también el público que no tiene menos de 18, porque a lo mejor hay alguno que es la primera vez que lo usa. Suele ser muy divertido usarlo en charlas y conferencias, porque es una forma de romper dinámicas. Y así la gente no estamos tan parados en las conferencias y con este calorcito podemos hasta dormirnos. Bien, habían 16 que sí y 8 que no. Hemos hecho bien en introducirlo porque igual de crisis climática no sabéis nada, pero de Kahoot todo el mundo se va a llevar la competencia Kahoot a casa y eso está muy bien. Para algo ha servido mi conferencia. Y la última, ¿tienes ganas de que empecemos? Esta es muy importante que la contestéis bien. Es sí o por supuesto. Entonces, en función de lo que contestéis, pues así me sentiré a partir de ahora en la conferencia. Hay ya 23 respuestas, yo tenía miedo a la abstención. Sabéis que los políticos tienen miedo a la abstención, algunos más, otros menos, pero veo que hay una clara participación. Estoy nervioso por saber qué es lo que ha salido. A ver, se ha repartido casi al 50%, eso está muy bien. Pues yo creo que, bueno, ha habido alguien rápido que deberíamos de darle un aplauso, así es que vamos a aplaudir a WhatsApp por el... Muy bien. Ya nos explicarán más tarde por qué ese nombre que has elegido. Y volvemos a la presentación. Fijaos, hemos conseguido reflexionar un poquito, y en vuestra reflexión os preocupaba mucho el cambio climático, la crisis climática, y se lo achacabais al ser humano. Fijaros esto, que es de la página Statista, que supongo que muchos conoceréis, porque es una página de libre uso con estadísticas que genera la gente y se cuelgan ahí. Fijaos esto es a nivel mundial, ¿eh? Es un metaanálisis de resultados de encuestas, cómo el cambio climático, ya hablaremos de por qué crisis climática, está en los primeros puestos. El tema ISIS es un tema muy típico de cuando contestan los americanos a las encuestas, pero fijaos en qué situación tan buena está y cómo también los temas de economía siempre están muy bien situados.
También es interesante ver lo que suele contestar la gente, ¿no? O sea, la gente se está refiriendo a asuntos humanos que tienen que ver con los refugiados, a asuntos económicos, a seguridad, la ciberseguridad, que es algo en estos momentos extremadamente sensible en todo el planeta, y recientemente aquí en la Comunidad Valenciana ha habido ciberataques rusos que han paralizado, bueno, en España en concreto, han paralizado empresas directamente y empresas que han tenido que pagar importantes sumas de dinero para que les desbloquearan los sistemas. Hay una empresa en IBI que ha tenido que pagar 70.000 euros a los hackers. Y cambio climático se pone incluso por encima. Una vez reflexionado entre todos que lo que os preocupa a vosotros tiene mucho que ver con lo que le preocupa al resto de la humanidad, la segunda reflexión es que quiero hacer con vosotros y vosotras es dónde vivimos. Y lo que vivimos, esta foto fue sacada ¿en qué año? ¿Tenéis una idea? Decidme años donde pudiera sacarse esta foto. 83, por ejemplo. ¿Antes del 2000 o después del 2000? ¿Quién cree que antes? Vale, veo brazos. ¿Mucho antes cuánto es? ¿83? ¿Alguien da menos o más? Este es del 72. La primera foto de la Tierra completa. El Sol estaba detrás del satélite y el satélite pudo sacar una foto con plenitierra, ¿vale? En vez de plenilunio sería la Tierra en su fase completa. Es la primera vez que en el planeta se pudo ver el planeta desde el exterior a tamaño, digamos, completo. Era la primera vez. Se le llamó la canica de azul, fue el nombre que le dieron en los que le sacaron la foto a la NASA, y podéis ver que fue la primera impresión que se llevó la gente en los años 70. Yo era muy pequeño, no me puedo acordar de ello, recuerdo que mi padre lo contaba, la sensación tan rara de que el planeta era azul. Nadie había visto que el planeta fuera azul. Se suponía que se podía ver azul, pero nadie lo había visto como tal. Entonces generó un gran impacto en su momento. Ahora ya hay más satélites que están sacando fotografías de este estilo, pero no creáis que desde el 72 hasta bien entrado el siglo XXI no volvió a sacarse fotos de este estilo, porque es bastante caro mandar un satélite a esa órbita para que saque fotografías. Y esta gran canica azul, podía haber sacado otra foto que la sacó una de las sondas, la Voyager, que ha salido del sistema solar, que una de sus últimas fotografías era un fondo negro lleno de estrellas y marcaron uno de los puntos que habían era el brillo de nuestro planeta, un punto muy pequeño. Y también causó gran sensación, no sé si conocéis a Carl Sagan. Carl Sagan era un divulgador muy famoso del ámbito de la ciencia y de la astronomía, y a él lo llamó ese pequeño punto azul en el espacio. La sensación de que no somos nada en el universo. Era un punto pixelado que prácticamente no se podía ni ver desde fuera del sistema solar. También causó mucha sensación. Esta es una foto real de la NASA, de las que tiene para que la gente, el público, las use. No sé por qué no aparece NASA por aquí, igual al recortar la imagen me lo he cargado. Este es uno de los... Probablemente es la estación espacial y este es uno de los satélites de carga que llega a la estación espacial. Y quiero que os fijéis en una cosa, que os fijéis en esta franja azul que creo que se ve bastante bien de aquí, este borde. ¿Qué es ese borde? La atmósfera. Fijaos que en lo que es la dimensión del planeta, prácticamente esto se ve como una línea recta, quiere decir que el planeta aquí hay bastante, se sale de la imagen, se le ha definido como una piel de cebolla, comparado con el tamaño del planeta. En esa piel de cebolla hacemos el hombre ha vivido y ha hecho todas las actividades a lo largo de la historia y las sigue haciendo. En esta finísima piel de cebolla. Tened en cuenta que la atmósfera respirable no pasa de los 7.000 metros de altura. 8.000 si eres un fuera de serie y no puedes estar más de 48 horas a 8.000 metros de altura. Solo hay algún ave que llega hasta los 10.000 metros de altura. Por encima de los 10.000 metros de altura la atmósfera es tan tenue que es prácticamente inexistente, aunque sí que existe. Y solo los aviones comerciales, algunos van a esa altura. Casi toda la atmósfera se concentra en los 10 primeros kilómetros y nosotros usamos los 4 primeros kilómetros prácticamente. No hay seres humanos viviendo por encima de los 4.500 metros de altura habitualmente, salvo cuando vas a hacer alguna escalada en los Andes o
o en el Himalaya. Y ahí hacemos todo. Y llevamos como civilización 10.000 años y como especie 2 millones de años haciendo ahí. Podéis entender que la piel es tan fina que aunque el planeta es grande, tantos años ahí, algo lo estamos haciendo a esa piel. Y eso no hace falta conocer mucha ciencia para darse cuenta de que ahí tenemos un riesgo muy importante. Han pasado aproximadamente por el planeta 100.000 millones de personas a lo largo de su historia. Y 100.000 millones de personas haciendo su actividad ahí. Y en los últimos años la actividad ha sido muchísimo más intensa y, por tanto, cómo hemos afectado a esa piel de cebolla es mucho mayor. Os voy a hacer una pregunta, que a mí me gusta preguntar. Si ahora vais a ser de un planeta alienígena, vamos a poner Marte, porque me hace gracia eso de ser marciano. Vais a ser marcianos por un momento que tenéis la facultad de viajar en el tiempo y en el espacio sin ningún tipo de problemas y hace 10.000 años vinisteis al planeta. Y hicisteis una evaluación de las especies. Estaba el ser humano por ahí. ¿Cuántos seres humanos me disteis que había en el planeta hace 10.000 años? ¿Cuántos creéis que había? Marcianos, inteligentes. No creo que superaran los 2 o 3 millones de habitantes. Y diríais, cuento, 2 millones de habitantes. Viven dispersos y prácticamente ni se les ve. Ahora venís en la época año cero, pleno comienzo del Imperio Romano. Acaba de terminar la República, empieza el Imperio Romano. ¿Cuánta gente vivía en ese año cero de nuestra era? Decir un número. Tenéis que decir números. 10 millones. 10 millones a la una. Vamos mal. 10 millones a la una. 30 a la una. 100 a la una. 233,27. No, más de 200 millones. Solo 200 millones en la zona del Mediterráneo. En China habrían otros 200, 300 millones. Vale, nos podemos manejar en un entorno menos de 500 millones. Venimos a principios del siglo XX con nuestra nave. Vosotros no habéis envejecido nada porque tenéis una nave maravillosa que hace virguerías. ¿Cuántos somos en el planeta a principios del siglo XX? Perdón, 1900. España acaba de perder Cuba. Estamos completamente arruinados. Nuestra moral está por los suelos en España. Se desgaja el país. Aparece la generación del 98. Se va a acabar el mundo. Y no se acabó. ¿Cuántos éramos? Alguien lo está buscando en el móvil, que es lo lógico y lo interesante. ¿150 has dicho? Sí, menos que romanos. No, estamos hablando de unos 1.000 millones. Y ahora en nuestro momento, ahora, ¿cuántos somos? Volvéis ahora con la nave espacial. Veis que hay un ser naranja en la Casa Blanca y decís, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Después veis que no todo el mundo es naranja, pero la primera impresión es extraña. ¿Cuántos somos? Sí, hay una página web que te dice cuántos somos al segundo, 7.500 millones. Y vosotros que sois especialistas en viajar por planetas y ver especies y medirlas, una evolución que empieza hace 10.000 años de 2 millones y que acaba actualmente en 7.500 millones, ¿cómo la llamaríais a esa especie? Prolífica, evidentemente, pero ¿qué más? Invasora, plaga. Es evidente que un crecimiento de una especie en esas condiciones no se ha producido en ninguna otra especie animal y yo diría que vegetal del planeta. En peso, somos la especie que más pesa en kilos de todo el ámbito animal. O sea, que kilos de humanos es la especie más cantidad. Evidentemente hay más insectos que humanos, pero en peso somos una barbaridad. E insisto, relacionar que somos mucha gente con el hecho de vivir en una capa muy fina. Y si ahora os digo que un ser humano de Europa actual consume unas 500 veces más energía y recursos que el romano medio de hace 2.000 años y que somos aproximadamente 30, 40 veces más, ya no es una cuestión de cantidad, sino del impacto que generamos consumiendo energía, medios y recursos. Luego, algún problema tenemos que estar causando en el entorno, ¿no? No hace falta, yo creo que más que tener un poco de inteligencia marciana y no marciana para darse cuenta de ello. La reflexión 3 es, una vez dicho esto,
¿Dónde nos encontramos con respecto a esa fina capa de cebolla? Que compartimos con aproximadamente 20 millones de especies más. Pues esta autora, Elizabeth Kolbert, escribió un libro donde lo llamó La sexta extinción. Ha habido 5 grandes extinciones en la historia del planeta. Conocéis la del Jurásico, porque destruyó a los ¿cómo se llaman? Los lagartos gigantes. No, hombre, los reptiles, te voy a dar yo, si hay cocodrilos ahora. Los dinosaurios, reptiles, madre mía. Ella lo llamó la sexta extinción, la extinción provocada por los seres humanos. Estamos eliminando a un ritmo aproximado, se calcula, de 1000 especies al año en el planeta. Unas 500 conocidas y 500 que no conocemos, pero que se cree que se están eliminando. A 1000 especies al año, en 20.000 años desaparecen todas las especies del planeta. No ha habido nunca una tasa de extinción tan alta a lo largo de la historia del planeta. Todas las extinciones que ha habido han sido a lo largo de cientos de miles o millones de años, nunca a lo largo de miles de años. En rojo están las especies de aves, de mamíferos y de anfibios que están en riesgo de extinción. Fijaros, de aves el 13%, de mamíferos el 25%, de anfibios el 41%. Los anfibios son extremadamente sensibles y todavía no sabemos por qué, pero están desapareciendo del todo el planeta. Aquí no aparecen los insectos, que también están desapareciendo en grandes cantidades. Son muchos, ¿eh? Fijaos que hay especies que ya hace 5.000 años que desaparecieron de Europa o de África o de América. El tigre de dientes de sable, los mamuts, etcétera, son especies que desaparecieron porque el hombre las exterminó en su momento. Pero ahora ya estamos hablando no de 5, 10, 15, 20 especies, estamos hablando del 25% de las especies que están en riesgo de desaparición, y podemos hablar del elefante, del rinoceronte, del león africano, etcétera. No estamos hablando de cualquier tipo de especie. Parece que las aves nos soportan mejor, probablemente porque se mueven también mejor. Pero especies, por ejemplo, vegetales también desaparecen muchísimas. O sea que nuestro impacto influye mucho en esos 20 millones de especies compañeras que tenemos en el planeta. Evidentemente ya empezamos a entender que cuando hablamos de problemas ambientales tenemos que hablar de crisis, no podemos hablar de un cambio. Y cuando hemos estado hablando durante 20 años de cambio climático, yo he preferido usar el término que se usa ahora de crisis, porque cambio no genera inquietud en ninguno de vosotros, ¿verdad? Si hablamos de cambio de hora, hace poco hemos cambiado la hora, a nadie le produce un... Imaginaros que fuera la crisis de la hora. Estaríamos todos asustados. No sé si os recordáis el año 2000, cuando cambiaron las fechas de los ordenadores, los que sois más jóvenes no lo recordaréis, una crisis iba a venir. Entonces todos asustados y no pasó nada. Pero la palabra crisis siempre nos genera pánico y nos genera en concreto lo que yo quiero transmitiros, que es preocupación. Cambio no genera preocupación. Mirad, esta es la evolución de la temperatura en el planeta desde hace 18.000 años. Digamos que empiezan... Aún no habían civilizaciones, pero hay hombres como nosotros en el planeta, hasta el año 0. El año 0 es nuestro año, ¿eh? No me refiero al año 0 de nuestra era, sino al año 0, que es donde estamos. Esta es la evolución de la temperatura, el cambio de temperatura. Hasta el año 10.000 estábamos sumergidos en lo que se llamaba la cuarta glaciación, es decir, un periodo muy frío, solo 4 grados menos de lo que tenemos ahora, que son en torno a 15 grados, 16 grados de media en el planeta. Estos 4 grados menos, ¿sabéis lo que significaba en Europa? Que el hielo de manera permanente, los glaciares, ¿hasta dónde llegaban? Decidme una ciudad de Europa hasta donde se podían actualmente, una ciudad actual de Europa, claro, no existían entonces, hasta donde el hielo estaba de manera permanente 12 meses al año. Más bajo. Paralelo 40. Madrid. Hasta Madrid había hielo. Hubo un incremento de temperatura a partir del año 13.000, 12.000, después un descenso, y es a partir del año 10.000 cuando el incremento de temperatura, que es un
asunto de ciclos que tienen que ver con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y su inclinación de su eje, produce un aumento de temperatura desde esos 4 grados menos, que serían aproximadamente 11 de media, hasta unos 15. Y curiosamente ahí el hombre empieza a generar las primeras civilizaciones. Pasamos de cazadores a sedentarios, porque hay buen tiempo, se puede cultivar, la gente ya no tiene que resguardarse de los hielos y el hombre se mueve ya libremente por buena parte de África, de Europa y de América del Norte. Hay un máximo aquí hace 5 o 6 mil años y después esta es la época, ese rojo de ahí es la época de Roma. En la época romana del Imperio Romano hubo una bonanza de temperatura que también se asocia al hecho de que se desarrollara la civilización romana y ahora estamos en esa época. Esta pequeña bajada de aquí, que es de 1 grado aproximadamente, un poco más, 1,5 grados, se produjo a finales del siglo XVIII, primeros del siglo XIX. A quien le gusta la música, Händel tiene una serie de obras que son fuegos artificiales en el Támesis. Händel era alemán, pero estuvo en la corte británica haciendo música. Y se celebraba la feria del hielo en el Támesis. El Támesis estaba congelado en invierno, hacían una feria de hielo y lanzaban fuegos artificiales. Y hizo música para esas ferias que se organizaban, esos tenderetes que se ponían en el Támesis, la gente iba a patinar. El Támesis ya no se congela. Esa época fue la que le cogió a Napoleón cuando fue a Moscú y acabó el ejército francés congelado y perdiendo el 90% de sus efectivos. Esa época es cuando en esta zona se crean los neveros que hay en las montañas y se hace toda la industria del hielo. Eso después desaparece, y desaparece a principios del siglo XIX, entre principios del siglo XIX y mediados del siglo XIX. ¿Por qué este aumento que se ve aquí? Fijaros que es un aumento también muy considerable. A esta zona de aquí se le llama el Antropoceno, algunos vienen a llamarle el Antropoceno. Es una época histórica donde Antropo, el hombre, es el protagonista. Por eso se le llama el Antropoceno. Y se le llama el Antropoceno porque hemos conseguido cambiar el clima con nuestra actividad. Ese aumento de temperatura tiene que ver con nuestra actividad. No tiene que ver ni con el movimiento de traslación de la Tierra ni su inclinación de su eje. Es la misma que había a principios del siglo XIX. Lo que ha cambiado ha sido nuestra actividad. Y hablamos de crisis climática porque lo que estamos hablando es de que el hombre ha producido un cambio en el clima, lo está produciendo y va a más, que va a generar una crisis. Y una crisis es algo normalmente que tiene un inicio y no hay una vuelta atrás sencilla. Por eso es una crisis. Cuando se producen crisis, normalmente no hay una situación de partida a la que poder volver. Normalmente o se va a peor o cuando uno se recupera no se queda igual de lo que estaba. Esto es una foto, para no sacar ahora, no entrar porque no vamos a tener tiempo, que he sacado de Google Maps. ¿Sabría decirme alguien dónde he sacado esa foto de Google Maps? Esto es España. Esto es elegido. ¿Y eso que veis ahí qué son? Invernaderos. Iba a explicaros lo que era el efecto invernadero poniendo la famosa imagen del calor que entra, que sale, y he creído conveniente poner invernaderos de verdad. Es la forma más sencilla de entenderlo. Los invernaderos se crean para tú poder tener una temperatura dentro del invernadero que te permite cultivar determinados cultivos a temperaturas más altas de lo que hay en el entorno. Los invernaderos funcionan muy bien porque el invernadero original, que es de cristal, lo que hace es dejar pasar la luz calienta el interior del invernadero y si lo tienes cerrado, el aire caliente y la tierra caliente, no se pierde el calor que se llama por un fenómeno de convección. Nuestro planeta, os he dicho antes que tiene 15 grados de media de temperatura. De manera natural tiene ese efecto también. La radiación solar llega al planeta, lo calienta y no toda la radiación que ha entrado se devuelve al espacio. Hay una parte que queda retenida como si fuera un techo de cristal. Si ese techo de cristal, que es una metáfora, no existiera en el planeta, la temperatura media actual sería de menos 12 grados centígrados de media. No habría agua líquida en el planeta. No sería el planeta que conocemos, sería otra cosa. O sea que el efecto ese
nos permite tener temperaturas agradables, 15 grados, casi todo el planeta está libre de hielos menos los polos, con lo cual tenemos una forma de vida o unas condiciones físicas que permiten a los hombres vivir. Ese efecto invernadero es natural y lo producen, ese cristal del que os hablo lo producen determinados gases que hay presentes en la atmósfera de manera natural. El más famoso de ellos, ¿cuál es? Seguro que lo sabéis. El dióxido de carbono. Ese es el que hace una buena parte del efecto. Hay más, pero nos vamos a centrar en ese. Igual que los invernaderos los hemos generado nosotros para guardar el calor y poder cultivar, el planeta, en esta piel de cebolla, existe la capacidad de mantener el calor dentro suficiente para que la temperatura media sea de 15 grados, sea agradable. El culpable es de esto el dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa si aumenta la cantidad de dióxido de carbono en el planeta? Quiere decir ello, si hacemos que ese cristal del invernadero sea más eficaz a la hora de evitar que el calor se pierda. Deberíamos de pensar que la temperatura podría aumentar, ¿no? Esta es la cantidad de dióxido de carbono que hay en el planeta desde hace 800.000 años hasta hoy en día. ¿Cómo sabemos lo que había hace 800.000 años? Porque hay un señor muy mayor que ya vivía en esa época y que tomaba medidas. Se llama Noé, Matusalén, perdón. No búscalo en el móvil, es mentira. Esto se sabe tomando muestras de hielo de la Antártida, por ejemplo. Te pones una muestra de hielo en profundidad y puedes saber en qué momento se creó la muestra de hielo. Se formó ese hielo. Ese hielo tiene burbujas de aire contenidas en él. Analizas la concentración de gas dentro de las burbujas de aire y puedes saber si esa capa de hielo se creó hace 800.000 años, qué concentración de CO2 había en el planeta en ese momento. Fijaros la evolución. Ha habido incrementos y disminuciones naturales, es un proceso físico natural que el CO2 aumenta y disminuye, pero de repente, desde la época industrial, se produce un aumento que no tiene pinta de parar. ¿A qué se debe ese aumento? ¿Qué hacemos para que eso se produzca? Estamos mejorando la cúpula de cristal del planeta. ¿Qué elementos estamos haciendo para que eso se produzca? ¿Qué hacemos? ¿Contaminar cómo? Fijaros el aumento de temperatura en esa misma parte, porque lo he cogido solo desde mediados del siglo XX. La temperatura ha aumentado ya algo más de 1 grado. En nuestra zona, 1,5 grados de media, en el Mediterráneo, 1,5 grados. Esta es la media del planeta. Aquí se habla de no llegar a 1 grado, las previsiones en 2040, que ya no están muy alejadas, hablan ya de casi 1,5 grados, pero en el Mediterráneo es más alto. Sí que hay una tendencia a aumentar y sí que hemos mejorado esa cúpula de cristal enormemente. Fijaros ahí. Esta es muy buena y aquí hay que parar un segundo. Esta es la cantidad de energía que hemos producido con las distintas fuentes de energía desde el inicio de la revolución industrial hasta la actualidad. La revolución industrial significó que pudimos hacer máquinas que hacían el trabajo de cientos de hombres. Y esas máquinas necesitaban energía. Antes la energía era la energía animal y la energía de los brazos de las personas. A partir de 1800 se va sustituyendo por energía mecánica, que generamos con máquinas de vapor, máquinas eléctricas, máquinas diésel, máquinas de gasolina, máquinas de carbón. Fijaos que inicialmente todo el mundo usa como combustible, ahí pone traditional biofuels, que son madera, y cómo se va incorporando el carbón, el petróleo, el gas natural y otras. La gran revolución que hemos vivido y el gran avance en la ciencia, la tecnología y las condiciones de vida vienen del hecho de poder haber podido usar grandes cantidades de energía barata para producir cosas y bienes. Y eso lo hemos hecho gracias a descubrir la tecnología del carbón, del petróleo y del gas natural, de cómo transformarlo en energía. Pero hay amigos y amigas, a cambio de esto tenemos un problema. Cada vez que hemos quemado carbón, petróleo o gas natural, hemos incrementado nuestras emisiones de dióxido de carbono.
es un subproducto que se produce cuando yo arranco mi coche, cuando conectáis algo a la luz eléctrica en casa o cuando se pone la climatización de cualquier vivienda o de cualquier empresa. Y eso, subproducto, se ha ido acumulando en la atmósfera porque hemos emitido ingentes cantidades, hemos mejorado la cúpula de cristal. Luego, la ciencia dice que hay una relación directa entre el consumo de energía y ese impacto que estamos generando en el medio. Actualmente dependemos en casi el 90% de la quema de carbón, petróleo y gas natural en el planeta para producir la energía que nos permite tener las luces aquí encendidas, tener el cañón, llevar la ropa que llevamos o construir lo que construimos o movernos como nos movemos. Más del 90% viene de ahí. Es decir, que todos los días esta curva sigue aumentando y por tanto cada vez la cúpula de cristal es más perfecta, dejamos escapar menos calor y la temperatura va a seguir incrementándose. ¿Recordáis que con 4 grados menos de la media actual era una época glaciar donde los hielos llegaban a Madrid? Ahora imaginar 4 grados por encima de la media, ¿qué puede suponer? Si 4 grados menos tenía ese impacto, 4 grados por encima, ¿qué impacto tendrá? Esto es las ciudades en peligro de ser inundadas en el planeta. Se estima actualmente que aproximadamente 1.000 millones de personas tendrán problemas si el nivel del mar subiera unos metros. ¿Por qué va a subir el nivel del mar? Preguntaréis. ¿Qué tiene que ver con la crisis climática? Tiene que ver, a ver si soy capaz, debería de ser capaz de usar el puntero. ¿Esto de aquí qué es? Los vikingos le llamaban la Tierra Verde, Greenland. Nosotros le llamamos Groenlandia, que es, supongo, en idioma danés. Esto, y aquí abajo que no aparece la Antártida, hay una enorme cantidad de hielo acumulado sobre continente. La fusión de estos hielos, el que hay en la Antártida y aquí, por el calor que se está produciendo, genera que se vierta agua líquida al mar. Esa agua líquida en el mar aumenta el nivel. Y si aumenta el nivel, ¿qué pasa con las poblaciones que están en la costa? ¿Habéis estado en Holanda alguien? Que levante la mano el que haya estado en Holanda. La que haya estado en Holanda. Holanda es un país que está por debajo del nivel del mar. Y a base de diques han conseguido mantener el mar a raya. Cuando vais a Schiphol, al aeropuerto de Holanda, si mirarais en un reloj o en algún sitio que os marcara la altura, veréis menos 20 metros. Y se ha vuelto loco esto. No, es que está por debajo del nivel del mar. Hay países que viven por debajo del nivel del mar, pero los holandeses llevan 500 años viviendo por debajo del nivel del mar y se gastan un pastón en mantenerse secos. Pero ahora multipliquemos eso por una subida de 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros de altura del nivel del mar. Estas poblaciones, veis aquí, en las zonas más pobladas del planeta hay muchísimas ciudades y continentes y países enteros que están por debajo del nivel del mar prácticamente ya y que están conteniendo el mar para que no entre, porque el mar ya ha subido casi medio metro en el planeta de media. Pero es que la mayoría de la población vive en las costas y cada vez más población vive en las costas. La gente se ha ido del interior a la periferia de los continentes. Y el riesgo es muchísimo. Esto es del año 2010. Actualmente los riesgos son mayores. Esto se publicó recientemente en El País, de unos estudios que han hecho unos cántabros de la Universidad de Cantabria. Parecen unos cántabros como si fueran que estuvieran en las montañas allí con las ovejas, ¿no? Son profesores de la Universidad de Cantabria que, a colación de un estudio más amplio que se ha hecho en el planeta sobre los riesgos de inundación por crisis climática y cambio climático, han presentado unos mapas de inundación posibles para los próximos años. Y dos ejemplos, uno muy cercano a nosotros, el Mar Menor. Las zonas en rojo estarán por debajo del agua. El Mar Menor dejará de ser el Mar Menor. Será un estuario o un golfo del Mar Mediterráneo. Ya sabéis que el Mar Menor además ha tenido unos problemas ecológicos brutales este verano. Y este es un ejemplo del Parque Nacional de Doñana en Huelva. Y esta parte que es Sevilla, digo bien, esta parte de aquí es Sevilla y esta de aquí es Huelva,
todo esto estará por debajo del nivel del mar. Es decir, que el Parque Nacional de Doñana será un estuario de la propia mar Mediterráneo, bueno, en este caso el Atlántico. Y aquí Cádiz pues estará completamente inundada. De hecho, habrán partes de Cádiz que serán islas de la ciudad de Cádiz. Imaginar la burrada de dinero que habría que invertir para evitar que el mar inundara estas zonas. ¿Quién puede parar un mar subiendo 1, 2, 3, 4, 5 metros? Si aumenta la temperatura, igual que cuando baja se convierte en hielo el agua, cuando aumenta la temperatura el hielo se va a licuar. Y ese hielo continental que está en la Antártida y en Groenlandia va a producir ese problema. Si todo el hielo de la Antártida se licuara, serían 200 metros de aumento del nivel del mar. Es impensable que pudiéramos tener una civilización similar a la que tenemos ahora, porque 200 metros es una barbaridad. Solo unos cuantos metros ya es un gran problema, imaginar lo contrario, lo otro. Nicholas Stern es un economista, premio Nobel, y que tuvo a bien decir: oigan, esto de la crisis climática lo vamos a investigar los economistas, porque a mí no me gusta nada lo que estoy viendo. Ya no es una cuestión ecológica, de hecho he hablado poco de ecología aquí, es una cuestión de dinero. Es que él publicó el informe Stern, que lo manejan todos los grandes políticos de todos los países del mundo, incluido el señor Naranja, lo tiene que manejar. No sé si lo leerá entre tweet y tweet, pero lo tiene que saber manejar. Él habla de que estima aproximadamente entre el 5 al 20% del Producto Interior Bruto Mundial, de la riqueza mundial, disminuirá con la crisis climática a principios del siglo XXI. Eso en dólares y en billones españoles son 17,4 billones de dólares. Es decir, coge la riqueza de España, la multiplicas por 17, toda ella junta, todo, edificios, personas, coches, todo lo juntas, 17 veces eso se va a perder. Si España es la 9ª potencia mundial, imaginar que no es ninguna tontería. Si fuera Andorra, sería otra cosa. Sin embargo, él estima que si invirtiéramos 3,5 billones de dólares, o sea, dos veces y media lo que vale España, podríamos ahorrarnos, si lo invirtiéramos en solucionar el problema de la crisis climática, podríamos ahorrarnos parte de los 17 billones que hay ahí. Es decir, si invierto 3,5 no tengo que pagar 17 en el siglo XXI. Parece una buena inversión. ¿Tenéis alguna inversión en algún banco que genere esa rentabilidad? Seguro que no. Que por cada euro que invierto aproximadamente pueda recuperar en el futuro 5 o 6 euros, ya os digo yo que no lo hay. No es fácil de encontrar ese rendimiento en ningún banco. Y sin embargo, no lo estamos haciendo. Ya veremos un poquito más adelante por qué. En nuestra tierra, el Mediterráneo, la temperatura ya ha aumentado aproximadamente 1,5 grados. Vamos más deprisa. Y el impacto en 2100 se estima que serán 4 grados de aumento en el Mediterráneo. 4 grados de media de aumento. Se estima que habrán un 20% menos de recursos hídricos. Sabéis que esta zona precisamente no se caracteriza por tener recursos hídricos. La producción de alimentos disminuirá porque muchas especies no podrán soportar y habrá que cambiar especies con las que actualmente nos alimentamos, agrícolas y ganaderas, y afectará directamente a unos 250 millones de personas que se verán empobrecidas, que es buena parte de la cuenca mediterránea. Muy cerquita de nosotros, ya vemos nosotros cómo nos está afectando esto. No hace falta hablar de medias mundiales ni PIBs, que son algo como muy impersonal. Esta foto es mía, eso que veis ahí es una de las cumbres más altas de los Andes, se llama Huayna Potosí, está en Bolivia, muy cerquita de La Paz, y hace no mucho, menos de 20 años, todo lo que veis aquí en verde marrón era hielo. Ahora el hielo solo se puede ver ya a partir de 5.000 metros de altura. La foto está tomada desde 4.000 metros de altura, ya era altura. De hecho, esta es la fuente de agua más importante que tiene la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto, que están juntas. El pH, ¿sabéis lo que es el pH? La acidez de este agua era un poquito diferente de la del vinagre.
Es decir, que este agua que alimenta a 2 millones de personas es tan ácida casi como el limón o como el vinagre, porque está extremadamente contaminada. De hecho, el trabajo es precisamente analizar la contaminación de estas aguas. Pero visitándolo y viendo el Huayna Potosí y preguntando, no, es que el hielo llegaba por aquí y ahora está por ahí. De hecho, en Bolivia hay una estación de esquí que ya no tiene hielo ni en verano ni en invierno, que está en un sitio como este. Yo no he estado, se puede visitar fácilmente desde La Paz, porque le hicieron en un glaciar, pero el glaciar ha desaparecido, con lo cual la estación se tuvo que cerrar, duró 5 o 6 años solo. Bolivia es el segundo país del planeta con mayor impacto del cambio climático. La crisis allí llega primero y está golpeando fuertemente. El hielo está desapareciendo de los Andes, el hielo que se funde es la fuente de agua potable, menos hielo, menos agua, más contaminada, de peor calidad, y hay problemas de abastecimiento en todo el país. Y es un país que es 4 veces España, 10 millones de habitantes y tiene muchísimos más recursos que España, y sin embargo no todo el mundo puede beber agua en condiciones. Pensarlo bien. Y porque además es un país extremadamente sensible al cambio climático. Esto es una amiga que me hice allí. Es una llama preciosa, hay muchas por allí. Evidentemente, cuando había hielo, las llamas no podían estar. Hay mucha población campesina que vive de las llamas. Ahora pueden estar ahí las llamas, con lo cual, pues bueno, hacen economía de ganadería, aprovechando que el hielo ha desaparecido. ¿Qué dice la ciencia de todo esto? Que yo os he adelantado cosas. Pues la ciencia de todo eso dice de todo, menos que es mentira. La ciencia ha producido una gran cantidad de información científica que está al alcance de cualquier universitario que se matricule en cualquier universidad, en primero de carrera ya puede consultar todos estos documentos, en los que nos están hablando de cómo va a afectar el nivel del mar a las costas, en lo que nos están hablando de cuál es la ciencia básica del cambio climático. Esto es un informe que hace Naciones Unidas para que lo tengan los gobernantes, los economistas, etcétera, y lo puedan usar en la toma de decisiones. La ciencia está diciendo cuál es el riesgo, las vulnerabilidades más importantes que vamos a tener durante este siglo producto de la crisis climática. La ciencia está hablando de cuáles son las especies que se están extinguiendo producto de la crisis climática, cuáles son las respuestas de los ecosistemas, que son muy malas, están reaccionando muy mal a esto y por tanto están produciéndose problemas adicionales. Nos está hablando, además, los que veáis los nombres de las revistas son revistas reconocidísimas desde el punto de vista de la investigación. ¿Cuál es la huella a través de los distintos sistemas naturales, ecosistemas naturales? Formas que están desarrollándose para intentar eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera, o uno que me encanta, que es una revisión del consenso que hay aproximadamente del 99,9% de los investigadores del planeta consensúan en que existe el cambio climático, lo ha realizado el hombre y produce todos esos problemas. Esto es la cantidad de documentos de investigación que se han producido en el planeta desde el año 1910, que se tiene registro, hasta la actualidad. A partir de 1990 se empieza a publicar sobre cambio climático. Antes no. ¿Por qué antes no? Porque ni siquiera se tenía en cuenta. Ni se llegó a pensar que ese era un problema. Y fijaros la evolución. No fijaros en la línea que baja esta, porque esto es porque en 2020 no existe. Pone un 0. Fijaos en el aumento. Es un aumento exponencial. Cada vez hay más interés por parte de la comunidad científica de saber lo que está pasando y proponer soluciones. Por cierto, España es el 8º país contribuyendo en investigación científica a la solución del cambio climático y la crisis climática, que en ese aspecto estamos muy bien situados. La ciencia no tiene dudas, pero hay gente que genera dudas. Recientemente se publicó un artículo investigando a 91 organizaciones que se dedicaban a sacar información contraria al hecho de que el cambio climático lo producen los hombres. Se descubrió en esa investigación que todas esas organizaciones estaban financiadas por millones de dólares provenientes de las empresas energéticas, de petróleo,
gas natural y carbón. Y acababa, esta referencia la he sacado del periódico La Vanguardia: cuando el río suena, agua lleva. Si tú repites mucho una mentira, al final la gente se la acaba creyendo. Eso es una frase que se le atribuye a Goebbels, que fue ministro de propaganda con Hitler. Repitió muchas veces que los judíos eran la gran amenaza del Reich y acabaron con ellos. La gente se lo llegó a creer. Y sin embargo, a pesar de las evidencias científicas, no todo el mundo lo acepta. Y no todo el mundo lo acepta y va a salir mi gran amigo. Espero, ahí está. El señor Naranja. Es un fuera de serie. Y va a repetir, ya lo veréis. Lamentablemente. Nosotros no le podemos votar, pero nos va a influir. Tiene unas frases preciosas sobre el cambio climático. Incluso si el Acuerdo de París, que ahora os hablaré de él, se implementara, es un acuerdo para reducir las emisiones, completamente está estimado que se reduciría solo 2/10 de 1 grado la temperatura media del planeta para 2100. Piensen en ello, solo en esto, una cantidad diminuta, diminuta. Nadie sabe de dónde se ha sacado lo de las 2/10, pero claro, es posible que tenga problemas para distinguir 2/10 de 2 grados. Entonces, yo no tengo todas consigo de que lo haya entendido o que se le está haciendo el tonto. Volverá a salir, porque le tengo mucho cariño, volverá a salir más adelante. Gente por países que no cree que el cambio climático y la crisis climática tenga que ver con los seres humanos. Fijaros España, el segundo país de esta encuesta donde la gente más cree que tiene que ver el hombre. Es una creencia, a mí no me gusta hablar de creencia, tienen la certeza, porque la ciencia sí lo dice, el 70%. Pero fijaos en Estados Unidos. 4 de cada 10 creen que es el hombre, 6 de cada 10 no. O sea que de aquí, de los que estáis aquí, cuando habéis puesto que os preocupaba, hubiera salido en la encuesta, porque de 24 probablemente hubierais dicho 14 o 15 que no os preocupaba, que eso no es un problema del ser humano. Los países que tienen petróleo o carbón, como China, esto del cambio climático como mejor no tocarlo, no hablar mucho de ello. Los países más concienciados, fijaros, España es uno de ellos. La India es muy concienciada porque tiene muchas ciudades al lado del mar con riesgo de inundaciones y la concienciación es muy alta. ¿Cómo solucionamos este problema? Vamos a ver diversos puntos de vista. Vamos a ver la actuación global, ¿vale? ¿Qué se hace globalmente? ¿Qué se hace para que el planeta cambiemos de rumbo de lo que estamos haciéndole al planeta? Volvemos a nuestro gran amigo. No nos puede dejar. Frase lapidaria. Fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh y no a los de París. París, el protocolo donde se tomó la decisión en 2015 de reducir las emisiones de todo el planeta. Estuvo Obama allí, fue el gran lanzador del protocolo. El señor Naranja ha decidido no firmar ese protocolo y salirse de él. Lo que él dice, como no sé si me va a costar dinero, a mí me han elegido para representar los intereses. Pittsburgh es una ciudad eminentemente industrial. Vuestros intereses, no los del planeta, a mí el planeta me da igual. Vuestros intereses son que os suministre energía barata para que las fábricas funcionen y yo me desentiendo de acuerdos globales y problemas globales. No se puede actuar globalmente si los dirigentes no tienen una visión global del planeta y una visión solidaria y una visión de que o actúa todo el mundo junto o es algo que tiene una difícil solución. Un premio Nobel de Economía propuso estos 3 pasos para solucionar el problema. El primero me encanta, aceptar que hay un problema. Y como os decía, en muchos países la ciudadanía no tiene claro de que eso sea un problema. En España vamos mejor. En la Unión Europea en general lo tenemos bastante claro. Pero en China o en Estados Unidos no, y son muchos chinos y muchos estadounidenses. Y una vez que lo tenemos claro, no me voy a parar mucho en esto, pero en mis clases de tecnología ambiental me centro mucho en ello. Internalizar los costes ambientales. Rápidamente, os lo voy a decir, cada vez que quemamos gasoil en nuestro coche y pagamos 1,2 € por litro, si tuviéramos que pagar el problema ambiental que está produciendo quemar ese gasoil, probablemente habría que añadirle un 20% al precio del gasoil.
Y no se lo añadimos. ¿Por qué? Porque no nos está pidiendo nadie que paguemos por el daño ambiental que estamos generando. Internalizar el coste significa meter el coste del daño ambiental, lo que tú vas a dar al medio ambiente, lo que le va a costar al Estado, a todos los ciudadanos, resolver el problema que estás creando cuando quemas gasolina, que vaya en la factura del litro de diésel. Eso se está haciendo muy mal y muy poco. ¿Eso lo que produciría? Pues una reducción en el uso y la posibilidad de que otras fuentes de energía tuvieran ocasión de presentarse, que fueran más limpias y que pudieran sustituir a esos combustibles, carbón, petróleo y gas natural, que se le llama, por cierto, combustibles fósiles. Y después, a partir de ahí, cambiar nuestro modelo energético. Esto es complicadísimo. Cambiar el modelo energético significa que las fuentes de energía que usamos al 90 y pico %, cambiarlas por otra cosa. ¿Cómo lo veis? ¿No tenéis opinión? ¿Cómo son casi todos los vehículos? Térmicos, usan gasoil o diésel. Todo el transporte marítimo igual, el transporte aéreo igual. Y en España el 50% de la electricidad se produce así. Imaginemos que de la noche a la mañana no pudiéramos utilizar ni carbón, ni petróleo, ni gas natural. Pero es que la solución la tenemos que dar ya. Complicada la cosa. Cambiar el modelo energético significa cambiar nuestro modelo de civilización. Las crisis energéticas son las que producen cambios prácticamente irreversibles en las civilizaciones. No voy a entrar en detalle a ello, pero solo como apunte. Cuando el mercado de esclavos en Roma se hundió, el Imperio Romano se hundió detrás. Y el mercado de esclavos era la mayor fuente de energía que tenían para mover su economía, los romanos. Fijaos que tenemos un gran problema. Tenemos una fuente de energía baratas que mueven todo el planeta, pero que están destruyendo el planeta. Y no podemos, es como contigo pero sin ti. O sea, no, o sin ti pero contigo, no sé, no podemos, no es fácil. Ahora veremos cómo podemos hacer algo en ese sentido. En 2015 ha habido un protocolo, que fue el famoso protocolo de Kioto en el año 98, que en 2015 se renovó, que 176 países de los 190 que componen el planeta lo firmaron, donde nos comprometíamos a reducir las emisiones de dióxido de carbono en tal cantidad que nos aseguráramos de que a finales del siglo XXI no habría más de 2 grados de aumento de temperatura. 2 grados es una barbaridad, pero se consiguió por lo menos que no fueran 4. Y ya todo el mundo sabía, cada país, lo que tenía que hacer para conseguirlo. En verde tenéis todos los países que firmaron el protocolo. En verde oscuro, digamos, los más comprometidos. En verde claro, los que les falta un poco para comprometerse. Y en rojo, los que dijeron que no. Obama fue el gran impulsor y, sin embargo, cuando llegó Trump, se salió. De hecho, creo que sabéis que hay una cumbre del clima en diciembre aquí, en España, en Madrid. Iba a ser en Chile, pero debido a los problemas que hay en el país se ha venido a Madrid. En Madrid es donde el señor Naranjo va a venir a decir que se sale definitivamente de este protocolo y que no lo va a cumplir. El resto de países siguen queriendo cumplirlo. Pero es que Estados Unidos es el 20% de las emisiones de dióxido de carbono del planeta. Dejarlo fuera es complicado, porque además manejan buena parte de la tecnología del cambio. Pero bueno, estas son cosas que tienen que ocurrir. Fijaros en algunos ejemplos de cuál es la evolución previsible que van a tener determinados países aún habiendo firmado el protocolo de Kioto. China. Cantidad de emisiones, una barbaridad. Ahora veréis que es una barbaridad. Fijaros en el valor de 15.000. China va a aumentar su temperatura, que es la línea negra, en aproximadamente el valor rojo. El valor rojo es aproximadamente 1,5 grados a 2 grados de aumento de temperatura. Este es la mejor posibilidad que tiene China, si cumple con el protocolo de París. Si no lo cumple, estará por encima de los 4 grados. Esta es la India, otro país con muchísimos problemas porque se industrializa muy deprisa. La India va a cumplir y va a quedar en la parte verde, que es un poquito más de 2 grados. Fijaros que la India va a producir mucha menos cantidad, estamos hablando de 5 o 6.000, no 15.000 como tiene China. China es la mayor economía actualmente.
Fijaros Estados Unidos. Con el plan Obama, que hay un plan Obama para reducir las emisiones, aún así se quedaría por debajo de los objetivos que se le habían marcado. Los objetivos que se habían marcado estaban por aquí abajo para Estados Unidos. A los países se les marcan objetivos mayores en función de su capacidad tecnológica y económica. La previsión es que Estados Unidos va a producir menos emisiones, pero va a contribuir todavía más al cambio de temperatura en el planeta. Y esto era el plan de Obama, que ha eliminado Donald Trump, con lo cual probablemente emitan más y produzcan un mayor aumento de temperatura. Y la Unión Europea, que tiene un plan también que no llega a cumplir con los objetivos que nos gustaría que tuvieran, pero que se acerca a los objetivos que se estaban buscando. La Unión Europea lo cumplirá. Y ya podremos hablar, si hay ocasión, de por qué sé que lo vamos a hacer. O sea, que a pesar de lo que os he dicho, a mí me gustaría ser un poco optimista, muy optimista. Vamos a cancelar el apocalipsis que os he planteado. Energías renovables, aquí os pongo unos aerogeneradores, pero cada vez se habla también más de la solar. Han alcanzado unas cuotas de productividad y de reducción de costes que prácticamente ya son competitivas con muchos de los combustibles que todos conocemos: gasoil, diésel, gas natural, gasolina, carbón. La energía solar prácticamente en estos momentos ya es rentable y de hecho se está instalando grandes superficies de energía solar en Europa. España va a la zaga, aunque tenemos más sol que ningún país de Europa. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Hace 10 años no podían competir de ninguna manera con ese tipo de energías tradicionales. Cada vez más pueden competir. El carbón prácticamente ha desaparecido su uso de Europa. No así en China ni en Estados Unidos, pero en Europa prácticamente ha desaparecido el uso de carbón. Es tan extremadamente contaminante, me refiero a Europa occidental, que no se está prácticamente utilizando ya. De hecho, las minas de carbón en España, en Gran Bretaña, están prácticamente cerradas. Sí que quedan países del este como Polonia, como República Checa, que lo usan profusamente, porque es barato y tienen mucho. Casi el 100% de la energía eléctrica se hace quemando carbón. Aquí en España no se produce energía eléctrica quemando carbón. Pero el carbón está desapareciendo paulatinamente y el carbón es extremadamente contaminante. No solo porque cambia el clima, sino porque nos mata directamente. Cuando inhalamos los subproductos que produce el carbón, morimos. Poco a poco, pero morimos. Nuestra esperanza de vida se reduce una barbaridad. En Polonia y en República Checa la esperanza de vida es mucho más baja que en España. En buena parte es debido a la contaminación por las emisiones del carbón. Vehículos, movilidad que no use combustibles fósiles, petróleo, derivados del petróleo, cada vez es mayor. Está aumentando vertiginosamente, pero a un ritmo demasiado lento todavía. En la Unión Europea vamos a ver muchos vehículos eléctricos en los próximos 10 años, porque la normativa de la Unión Europea va a ser tan restrictiva con el uso de diésel y gasolina que solo los vehículos eléctricos o vehículos similares, híbridos, por ejemplo, podrán cumplir la normativa europea. Con lo cual los vamos a ver, por ejemplo, en Noruega el 70% de las ventas de vehículos son eléctricos, aunque Noruega es un caso muy especial. Pero eso, si vais a Holanda y os fijáis, se ven muchísimos vehículos eléctricos, la tecnología ha mejorado mucho, las baterías han mejorado mucho, se ven puestos de carga por todas las ciudades y se ven coches enchufados por todas las ciudades, lo cual son signos de que el apocalipsis igual lo estamos medio parando. Y aquí voy a mirarte a ti como profesora de informática. La inteligencia artificial y la capacidad de computación nos va a traer una gran ayuda para tomar decisiones y mejorar nuestras tecnologías, entre ellas las tecnologías ambientales. La inteligencia artificial está todavía por desarrollarse, pero va a producir grandes cambios en nuestras formas de vida y probablemente también en nuestra capacidad de reducir nuestro impacto ambiental. Es una gran esperanza que tenemos en la tecnología. Está, como digo, por desarrollarse. Esta mañana he tenido la ocasión de asistir a la presentación de la Estrategia Valenciana en inteligencia artificial, que la ha presentado una investigadora española, que es Núria Oliver, que es una crack
en el tema a nivel mundial y que vive aquí en la provincia de Alicante, y es donde tenemos muchas esperanzas puestas, porque una buena gestión de la energía requiere de mucha capacidad de computación, aunque no lo veáis directamente. Y la inteligencia artificial puede ser la herramienta para dar esa capacidad de computación y poder resolver muchísimos problemas, mejorar muchísimo la eficiencia e introducir nuevas tecnologías en ese ámbito. Y, como os decía antes, en Madrid en diciembre tenemos una reunión de la Conferencia de las Partes, COP, de Naciones Unidas, la 25, donde se va a revisar los acuerdos de París de 2015. La lástima es que Estados Unidos va a decir que está fuera. Pero bueno, hay que verlo desde el punto de vista optimista de que el resto sí que quiere estar dentro. Y eso a mí me agrada mucho. Sin embargo, nada de lo anterior es suficiente, porque está claro que la actuación global de países está muy bien, pero la tenemos que acompañar de nuestra actuación como ciudadanos. Y ahí os voy a dar mi visión de cómo podemos actuar como ciudadanos para que os la llevéis a casa y reflexionéis. Y mañana me enviéis una redacción de 2 páginas, tamaño de letra 12. Ahora os daré el correo electrónico y me la mandáis. Tengo un becario que se dedica después a corregirla. ¿Todos nosotros qué podemos hacer? Vamos a ver algunas. Y aquí hay mucho de mi cosecha. Hasta lo que he dicho hasta ahora es ciencia, y aquí hay cosas que tienen que ver con mi percepción de las cosas. Pero bueno, las he copiado de otros que también tienen percepciones. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar que tenemos un problema. No vamos a solucionar nunca un problema si no aceptamos que tenemos el problema. Eso es básico. ¿Soy alcohólico? Luego lo acepto y a partir de ahí me curaré. ¿Hay una crisis ambiental? La acepto y entonces podré tomar medidas. Porque si no la acepto o no la quiero ver, si no quiero ver un tigre dentro de mi habitación y le doy la espalda, el tigre no está. Hasta que el tigre me coma. Entonces digo, joder, sí que estaba. ¿Vale? La racionalizo, quiere decir que la entiendo, la hago propia y me informo de ello. Ese es el primer paso necesario. El segundo es darle emocionalidad. ¿Qué quiere decir eso? No hay nada que podamos hacer si no nos la creemos y la instalamos en nuestra parte emocional, digamos, en el corazón y en el estómago, no solo en la cabeza. Nada que no hagáis con pasión lo acabáis haciendo, y lo sabéis perfectamente. El alcalde de Bañeres no está de alcalde porque racionalizó que quería ser alcalde, sino porque hay algo que le impulsa a meterse en el ayuntamiento todos los días e intentar mejorar la ciudad. Y ese algo que le impulsa no es solo la cabeza, es el corazón, es el estómago que le manda a hacerlo y que le apasiona y que le gusta. Si no le apasionara y no le gustara, pues probablemente se notaría mucho y al final tendrías una enfermedad y acabarías en un hospital. La lástima de muchos de los que estáis en el colegio, en el instituto, es que veis la formación como un dolor de cabeza, no tenéis esa pasión y aunque intentéis racionalizar y aceptar que estáis ahí, a veces es un calvario, ¿verdad? Sí, eso ocurre. Y podréis estar haciendo otras cosas que os divierten más. Tenemos que aprender, los profesores, a generar pasión y no solo a meteros cosas en la cabeza. Pero eso es motivo de otra charla. A partir de que ya has racionalizado y lo has metido como algo propio, empieza a cambiar los hábitos. Yo diría que deja de hacer cosas que no son correctas, tampoco tienes que hacer tantas. Una vez que ya sabes qué es lo que hace mal, intenta cambiarlo en tu día a día. Os voy a poner 2 ejemplos muy sencillos. La mitad de los residuos que genera la Unión Europea son envases. Y cuesta una barbaridad el tratamiento de esos envases. Solo con el hecho de que los separéis, estáis ahorrando más energía de la que ahorraríais en casa simplemente apagando las bombillas de casa. Y no digo que no las apaguéis cuando no las usáis. Pero algo tan sencillo como poner un Tetabric en una bolsa amarilla y ponerla en un contenedor genera un ahorro energético brutal. Y energía es igual a contaminación. Acordaos de eso. Os voy a poner otro ejemplo. El tema de la carne. ¿Cuántos de vosotros coméis carne todos los días? Levantad la mano. Carne, no proteínas, carne. Levantad la mano. Yo a veces. Venga. Carne es pollo, cerdo, vaca, hamburguesas. No me jorobéis que solo una persona. No me lo creo, ni 2 ni 3. Y venga, va, ya veo que vais levantando. ¿Cuántos coméis
legumbres todos los días. Y no me refiero a una lenteja, sino a un plato de lentejas. ¿Cuántos? Una vez solo. Un plato de legumbres, lentejas, garbanzos. ¿Cuántos coméis al menos 5 raciones de fruta o legumbres al día? 5. Y no me refiero a un bocado, una manzana, ni... Ahí habéis levantado 5 o 6 personas. ¿Sabéis lo que cuesta en litros de agua generar un kilo de carne de vaca? En litros de agua, ¿eh? 10.000, justo. ¿Y el equivalente en proteínas en una legumbre o en un cereal, cuánto necesita? 1.000, menos de 1.000. La misma cantidad de proteínas que genera un kilo de vaca se puede generar en un equivalente en legumbres o en hidratos de carbono que proceden de cereales, que también tienen proteínas, con la 10ª parte de la cantidad de agua necesaria. Por no hablar de la contaminación que produce la ganadería. Por eso cuando alguien ha dicho proteínas, carne haya dicho proteínas, ¿no? Las proteínas están en las legumbres, están en los garbanzos, están en las lentejas, están en multitud de cosas, están en el maíz, están en el trigo. Las proteínas no es una cuestión de... En estos momentos el consumo de proteínas en España está un 300% superior a las necesidades reales. Un 300% superior. Y casi toda proviene de proteína animal. Y el consumo de esa proteína significa una cantidad de agua adicional brutal. Solo para que veáis ejemplos. Dices, no, cierro el grifo de la ducha. Cada vez que dejas de comer 1 kilo de carne de manera innecesaria, no digo que no comáis carne, cada vez que sustituís 1 kilo de carne por un equivalente en legumbres, estáis ahorrando 9.000 litros, que es más de todas las duchas que alguno va a hacer en toda su vida. En toda su vida. La cuarta propuesta es empatizar y solidarizarse. Empatizar es ponerse en los zapatos del otro. Y solidarizarse, al final, es, una vez que te has puesto en los zapatos del otro, hacer lo posible porque el otro no sufra. Hitler empatizaba muy bien con la gente. Sabían lo que querían oír y se los decía. Su capacidad de solidaridad era muy baja. Empatizar a secas no vale. Hay que empatizar y después hacer algo para mejorar a las personas que tienen problemas. Podéis decir, a mí no me va a afectar esto. Yo vivo en un país del primer mundo, yo me pongo aire acondicionado y que le den morcilla a todo. Y me da igual si hay 1.000 millones de personas en riesgo de que se inunden sus ciudades o que hayan problemas de desertificación en medio planeta o problemas de incremento de lluvias donde nunca las ha habido. A mí me da igual que miles de millones de personas sufran porque yo me puedo instalar aire acondicionado en casa. La solidaridad empieza por solidarizarse con esa gente. Entender que todos tenemos que tomar medidas para solucionar el problema de todos. Yo cuando emito dióxido de carbono aquí, da igual que lo emita aquí, que lo emita en China. El problema se produce en todo el planeta. Esa es la gracia o la desgracia que tiene este problema, que no es local, que es global. No hay más dióxido de carbono en China que aquí, hay el mismo, porque se mezcla y se reparte perfectamente. Y la solidaridad no es solo la solidaridad con los que ya están, es con las generaciones que tienen que venir. Yo en el 2100 es probable que no esté. Tengo esperanzas de que la medicina avance o que mi cabeza esté en un ordenador. Luisa, tienes que hacer algo por solucionar esto. Pero va a haber generaciones que vienen detrás de vosotros, vuestros hijos, vuestros nietos, mis hijos, mis nietos, los hijos de mis nietos, van a estar ahí. Y se merecen un planeta que tenga las mismas condiciones para poder realizar su vida que tenemos al menos nosotros ahora. A eso se le llama solidaridad intergeneracional. Y esa solidaridad intergeneracional estoy seguro que no mucha gente la tiene en la cabeza habitualmente. Y es absolutamente necesaria. Somos los responsables de los que van a venir que no tienen ni voz ni voto porque ni siquiera están aquí. Tenemos que ser capaces de solidarizarnos dentro de nuestra generación, pero más allá de nuestra generación. Lo que nos hubiera gustado que hubieran hecho hace 100 años nuestros ancestros, o hace 200. Invierte en conocimiento. Cada vez que os digan
que hay que incrementar los presupuestos de conocimiento, educación, investigación, y tengáis que pagar impuestos por ello, que no os duela. Por cada euro que se invierte en investigación y en ciencia, se generan 20 de vuelta en un plazo de tiempo de la generación en la que se vive. No hay banco que dé tan buen rendimiento. Lo que pasa es que hay que hacerlo. E invertir en conocimiento es fundamental. Entender cuál es el problema y cómo se puede solucionar. Estamos muy lejos de entenderlo y saber cuáles son las soluciones. España es un país que no invierte en ciencia y en tecnología. Y los países que tienen dinero para eso no lo están haciendo para solucionar estos problemas. Lo están haciendo para otro tipo de cosas. La otra parte importante es que ya que te lo has creído y que estás haciendo cosas, cuéntalo. Es lo que yo estoy haciendo hoy aquí, contároslo. Contar lo que yo he aprendido en 20 años dando clases de tecnología ambiental. O informándome, o leyendo libros, o porque me apasiona y me gusta y lo hago con mucho gusto y disfrute. Si estáis haciendo cosas y os las creéis, contadla a otros, a vuestra familia, a vuestros amigos, a vuestras parejas, a vuestros hijos, a vuestros padres. Contarla, hacer proselitismo. Porque eso, el boca a oreja, va a permitir también una transmisión mucho más eficaz que lo que leemos en Twitter, en Facebook o en Google. Mucho más eficaz. Y seduce. Cuéntalo de tal manera que tu pasión se refleje y diga el otro, lo tengo que hacer, porque se lo cree. Es importante, le voy a hacer caso. Yo os he dado algunas pistas de cómo podéis contarlo, pero utilizarlas vuestras propias. Y por último, y esto es muy ideológico, usa tu voto. Solo el 7% de la población mundial vive en países con democracias plenas. Solo el 7%. Unos 400, 500 millones de personas, 600 millones, dependiendo de cómo se mida. En democracias de estilo europeo, mucho menos, porque la democracia americana es bastante distinta a la democracia europea, o las formas de Estado. El resto de gente vive en pseudodemocracias o directamente en regímenes que no tienen nada de democráticos. Nuestra capacidad que tenemos es obligar a que el conjunto tome decisiones a través de la acción de nuestro voto en elecciones de todo tipo. Tu ciudad, Bañeres, puede cambiar y puede ser sostenible, tu región puede ser sostenible, tu país puede ser sostenible, la Unión Europea puede ser sostenible. Siempre estamos votando para tu ciudad, tu región, tu país, la Unión Europea. Usa tu voto, si estás convencido de ello, para producir cambios. Porque desde luego estará muy bien que cambies tu dieta, estará muy bien que diferencies los residuos, pero tiene que haber el compromiso de ese aproximadamente 20%, 15% de la riqueza de un país que manejan los estados. En la Unión Europea el 15% de la riqueza está en manos de los estados. Fijaros la potencia que tiene eso para transformar la realidad. Y esos estados los manejan los políticos que elegimos. En Estados Unidos se ha elegido al señor Trump, que ha paralizado todas las acciones de un país de 300 millones de habitantes, que es el primer país tecnológico del planeta. Imaginar el impacto que tiene. Y no ganó las votaciones en votos, las ganó en número de representantes, pero no en votos, ni siquiera. A lo mejor 10.000 votos hubieran cambiado y hubiera entrado Hillary Clinton, que iba a seguir con el plan Obama de reducción de emisiones. Y fueron 20, 30.000 votos, no fueron más. En un estado que hubiera cambiado de color, se hubiera producido el cambio. Es muy importante. Y permitirme que haga otra reflexión, cuando la gente se queje de que vamos muchas veces a votar, pensad en esos países donde no se vota nunca. Eso sí que es un problema. O cuando se vota y hacen pucherazo, como ha pasado en Bolivia. Yo Bolivia lo conozco bien porque voy mucho y hay una crisis brutal y tengo amigos allí que se están pasando muy mal, pero muy mal es, que hoy lo hablábamos, de que se han comprado armas, se han entrincherado en casa para que las turbas no les quemen la casa. Y es porque ha habido pucherazo en unas elecciones. Es que esto de que a las 8 votemos, acaben los votos y a las 9:30 tengamos los resultados, eso pasa en España, en Francia, en Gran Bretaña y en 4 países más. Ni en Estados Unidos pasa eso, y en Bolivia tardaron días y al final se salió la gente a la calle y un lío tremendo. No es lo habitual. Entonces aprovechemos eso que tenemos. Porque si algo, y con esto acabo, si algo tiene, no vamos a hacer este Kahoot, si algo tiene la Unión Europea, los países que estamos en la Unión Europea, buena parte de ellos, es que tenemos una forma de ser y una cultura que yo creo que es exportable.
La ciudadanía europea tiene unos valores que son exportables al resto del mundo, pero no están presentes en buena parte de América, ni en África, ni en Asia, porque no los hemos sabido exportar. Hemos ido allí a recoger cosas, pero nunca hemos dejado esa huella de nuestra ciudadanía, esa ciudadanía que cree en la democracia, en la libertad, en la solidaridad, etcétera, etcétera. No lo estamos exportando. Entonces existen las Chinas, las Indias, las Áfricas, en unas condiciones lamentables de gobierno y de pobreza. Si alguien, vamos a pasar a un turno de preguntas, si a alguien le apetece preguntarme cómo una persona sola puede cambiar el mundo, se lo puedo demostrar a continuación, pero me lo tenéis que preguntar activamente, si no, no veréis más fotografías. Y aquí acaba mi rollo, y ahora es turno de que emitáis vuestro rollo. Creo que me he pasado un poco, pero bueno, no he visto muchos bostezos. La verdad es que cuando la luz me da en la cara no veo nada. ¡Oh! Dios mío. Preguntas. Venga, antes de irnos a cenar. Si alguien me pregunta, ¿cómo una persona solo puede...? Os he dado una pista muy buena, ¿eh? ¿Cómo puede hacer el qué? Una persona del mundo, ¿cómo lo puede cambiar? ¿Lo queréis saber? ¿Seguro? ¿Estáis preparados? Vamos a ver cómo una persona cambia el mundo y cómo un país puede cambiarse a sí mismo. Las dos cosas. Muy rápido. ¿Quién es este? Muy bien. No es su foto más conocida. La obsesión de Lincoln por acabar con la esclavitud, por motivos que a lo mejor no tienen que ver directamente, con motivos humanitarios, a lo mejor, produjo que se cambiara la esclavitud en Estados Unidos. Efectivamente hubo una guerra, efectivamente el que desapareciera, se aboliera la esclavitud no significó que los afroamericanos vivieran mejor, necesariamente, y se tardó mucho en ello, pero todo el mundo coincide que fue su empuje el que produjo un cambio que durante cientos de años no se había producido en ese país. Y 3 años antes de que se produjera, nadie lo veía. Nadie podría haber apostado que eso se podía haber producido. ¿Quiénes son estas señoras? Activistas en los años 20, justo al acabar la Primera Guerra Mundial, mujeres activistas pidiendo el voto para las mujeres. En 1918 nadie se le ocurrió pensar que las mujeres podían votar. Pero ocurrió algo maravilloso. Los hombres se fueron a la guerra en la Primera Guerra Mundial, murieron 10 millones de jóvenes en las trincheras, en una masacre sin fin, y los jóvenes que iban a las trincheras dejaban las fábricas. ¿Quién trabajó en las fábricas para producir armas? Las mujeres. Cuando los hombres volvieron, las mujeres dijeron, no me mandes a casa, no me voy a ir a casa. Ya sé lo que es trabajar en una fábrica, tener dinero y ser independiente. Y a partir de ahí se generó un movimiento por el voto de la mujer porque entendieron que si no podían votar no podían cambiar la realidad. Y en los años primeros de los 20 la mujer pudo votar en Estados Unidos y en 1931 en España. O sea que estábamos bastante avanzados. Y en 1918 eso era impensable, imposible. Y no fueron cientos de millones de mujeres, fueron cientos de mujeres en Estados Unidos las que lo movieron. Martin Luther King, el doctor King. ¿Y esta quién es? Esta es más difícil. Rosa Parks. Rosa Parks fue la primera mujer que se negó a montar en un autobús en Estados Unidos en la zona de negros, porque había todo, eran zona de negros y zona de blancos, aseos de negros, aseos de blancos, cafeterías de negros, cafeterías de blancos, autobuses, zona de negros, zona de blancos. Se negó a dejar su asiento, la metieron en la cárcel. Y a partir de ahí, en meses, desapareció la separación de razas en todo Estados Unidos. En meses, gracias a su acción. Martin Luther King, además, fue un activista que los derechos civiles de los afroamericanos fue su lucha y consiguió que los estados sureños, que tenían un montón de leyes raciales, fueran desapareciendo. Y fue su empuje personal el que lo permitió. Evidentemente había gente detrás, pero él los motivaba y los llevaba adelante. Y aunque lo asesinaron, su legado quedó. Y se sigue hablando de Martin Luther King en Estados Unidos y ya prácticamente nadie tiene duda de su papel, tanto el de Rosa Parks, a nivel muy personal, no me muevo de mi silla en el autobús, como a nivel ya más mediático. Martin Luther King fue capaz de meter a 1 millón de personas frente a la Casa Blanca.
Eso fue impensable. De raza negra y de raza blanca pidiendo la abolición de las leyes raciales. Eso era impensable. En los años 60 en Estados Unidos los blancos se echaban las manos a la cabeza, pero ¿qué está pasando aquí? Unos años antes era impensable. ¿Quién es este? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Morgan Freeman, muy bien. Murió hace poco, ¿no? Morgan Freeman, ¿no? Murió en Sudáfrica. Sí, él fue presidente, Morgan Freeman fue presidente de Sudáfrica muchos años. ¿Quién es? Nelson Mandela. Morgan Freeman fue el actor. Está bien el intento, pero... Ostras, iba a decir, este es Morgan Freeman, a ver si picaba a alguien. Te lo perdonamos porque estás poniendo cara de pena. Me estás dando... Estás haciendo popotitos, me da pena. Él, básicamente él, que pasó decenas de años en la cárcel, su ímpetu y su personalidad y su liderazgo provocó un cambio impensable, que el régimen de apartheid en Sudáfrica, racista, desapareciera completamente, aunque sigue habiendo grandes diferencias entre negros y blancos. Hay películas maravillosas que cuentan esta historia, pero hay un responsable máximo, que fue él y que fue después presidente de Sudáfrica y que, bueno, con 70 y pico años estaba ejerciendo, murió a los 90. Morgan Freeman creo que tiene 70, ¿eh? A Morgan Freeman le queda un rato todavía. El Yes We Can, estamos poniendo Yes We Can, sí podemos porque todos son anglosajones, como veis, la gente que ha cambiado el mundo, muchas anglosajonas. Barack Obama, primer presidente negro de los Estados Unidos. Si antes hablábamos de que era impensable en los años 50 que desaparecieran las leyes raciales en muchos estados de Estados Unidos, si le hubieran dicho a los blancos que iba a haber un presidente negro, se tiran todos al mar y se ahogan todos los blancos. Y los negros no se lo hubieran creído directamente, hubieran pensado que estábamos soñando. Esto es Sí Podemos en hindú. ¿Alguien sabe leer hindú? No estoy seguro si lo he escrito bien. Igual he puesto una barbaridad. Si hay algún hindú viendo este vídeo, que me perdone. Este es Muhammad Yunus, Premio Nobel de Economía, que ha cambiado la vida de decenas de millones de hindúes porque introdujo algo que era un banco que daba créditos a las mujeres cabezas de familia para que hicieran negocios, sin pedirles aval de ningún tipo. El banco funciona perfectamente, no pierde dinero y hay decenas de millones de familias que han conseguido microcréditos para generar negocios nuevos en la India y los han sacado de la pobreza. A él le dijeron, no, es que los bancos no van a dar nunca crédito a alguien pobre. Él demostró que sí, que se podía hacer y podía funcionar. Y ha cambiado la vida de decenas de millones de personas. Este es un ejemplo de país. Eso es una fábrica, estos son los B-24 que construyeron los americanos en la Segunda Guerra Mundial para arrasar las ciudades alemanas. Estados Unidos en el año 39 su capacidad industrial probablemente era un 25% de la que tuvo en 1945. Su industria no producía armamento, ni producía tanques ni aviones. En tan solo 6 años se convirtió en el mayor fabricante de armas y munición del planeta y fue la fábrica de armas que venció a la Alemania nazi. Y esa transformación la hizo en 3 o 4 años. Transformó toda una economía basada en una cosa en otra completamente distinta. Cuando dicen, es imposible cambiar las energías fósiles, un país se cambió por completo. Se transformó y pasó de ser nadie desde el punto de vista militar a ser la primera potencia militar del planeta y derrocar a sus enemigos, Japón y Alemania. Las armas rusas las fabricaban los americanos. Es un ejemplo de un país reconvirtiéndose de manera rapidísima. Se puede hacer, claro, si hay motivo. El muro de Berlín, lo que vivisteis la caída del muro de Berlín. Un mes antes nadie hubiera afirmado que el muro de Berlín caía. Nadie, ni siquiera Gorbachov. En días cayó el muro de Berlín y desapareció el pacto de Varsovia y los bloques que habían durante 40 años. En días. Eso fue, yo lo viví en la tele en directo, los directos que podían haber en el año 88, 89, hace poco que hemos conmemorado ese evento. Y ahora vamos a ver un Sí Podemos español.
Margarita Salas, que murió hace muy poquito, científica española, la mejor científica que ha habido en España, bioquímica. Este mural está en el campus de Vera de la UPV. Lo hicimos hace poco, se hizo allí y vino ella a inaugurarlo, lamentablemente muerto unas semanas más tarde. Una crack mundial. Se vino de Estados Unidos para hacer investigación en España para ver si ayudaba a España en los años 60, 67 en concreto, a sacarla de la España de blanco y negro. Y hizo una investigación de primer nivel con muy pocos medios. Un ejemplo, lo tuvimos en la Semana de la Ciencia en 2016 con nosotros, un encanto de mujer. Impresionante, qué inteligencia. Este es su mentor, que ahora se me ha ido el nombre. Severo Ochoa. Fue quien la formó, Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Él formó a Margarita Salas. Él hizo su carrera en Estados Unidos. Gente que desde España ha transformado la ciencia. Ramón y Cajal, Premio Nobel. Trabajó prácticamente en su casa con un microscopio y cambió el conocimiento de la ciencia de la neurociencia en ese momento. Son ejemplos de españoles que han transformado la forma de ver la ciencia. Y me vais a permitir que ponga otro del que nos deberíamos sentir orgullosos, que los más jóvenes no lo tienen muy claro, la transición española. Aquí estamos viendo a tres señores que unos años antes se hubieran pegado un tiro unos a otros, literalmente. Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, Felipe González, secretario general del PSOE, no se llevaban nada bien, nada. Y Adolfo Suárez, que fue el primer presidente del gobierno democrático, pero que era el secretario general de la Falange. Para entendernos, la Falange era el partido del régimen franquista. Fumaban mucho, tomando decisiones juntos. Dejaron a un lado los temas que les desunían para unirse en aquellos que tenían claro. Es un ejemplo de cómo un país ha hecho una transición de un régimen a otro, a uno democrático, y en estos 40 años España es un ejemplo en todo el planeta de cómo se puede hacer una transición con prácticamente cero víctimas civiles, porque las que ha habido han sido de terrorismo y no han sido debidas a la transición, han sido debidas a otro tipo de cosas. Aunque no nos lo creemos, en otros países nos estudian. Toda Sudamérica estudia el modelo español y lo intentan aplicar y no les sale. Para que veáis, por la pregunta que hacías, cómo personas pueden cambiar el mundo, pero también cómo grupos y países pueden cambiar cosas que a priori, yo me acuerdo cuando murió Franco que mi abuela se echó a llorar porque decía que llegaba la guerra civil. Para mucha gente llegaba la guerra civil. Y no podían pensar que en España no iba a haber una guerra civil, sino todo lo contrario. Que en España en los años 75 pues no llegaban a 10 millones de personas las que trabajaban en el país. Y el 35% prácticamente trabajaba en el campo. Hoy estamos en 20 millones de personas trabajando y solo el 5% trabaja en la agricultura. Tenemos parámetros similares a los que tienen otros países del entorno. En el año 75 éramos un país eminentemente agrícola. Y hemos hecho una transformación increíble con gente que a priori llevaban pistola para pegarse un tiro unos a otros. ¿Más preguntas? Bueno, he contestado lo que quería. Gracias por darme la oportunidad de hacer la respuesta. Aunque te he manipulado un poco, pero bueno, lo vas a perdonar. Venga, ¿algún comentario más antes de que... ¿Os ha cambiado en algo la percepción que teníais del problema o ya lo teníais muy concienciado y muy conocido? ¿Os he dado algún argumento que podáis usar para entenderlo mejor y poder, como os decía, contárselo a otra gente? Esto es cuestión de meterse e ir aprendiendo. Y os voy a decir una cosa, un secreto para aprender las cosas. Cuando se las cuentas a otros, las aprendes tú. Es muy difícil estudiar y memorizar. Solo cuando le cuentas a otros tus pensamientos es cuando se te acaban quedando. Lo que te dicen se te olvida, lo que tú hablas y cuentas. Entonces, os animo a que contéis cosas. Digáis, oye, pues he aprendido esto por este motivo, no lo tengo claro, voy a buscarlo, etcétera, etcétera. Nos estamos jugando mucho con esto. Y cuanto más jóvenes sois, más os estáis jugando, porque vais a pasar más años con el problema. Y es una desvergüenza que no seamos capaces de esa solidaridad intergeneracional, no ser capaces, los que tenemos ya una edad, hemos pasado de los 50, no estemos pensando activamente en eso.
y no podemos dejar estas herencias. Las herencias son importantísimas y tenemos evidencias suficientes para tener que tomar decisiones ahora con vosotros que sois más jóvenes, pero con vuestros hijos también. Tendréis hijos y vuestros hijos tendrán hijos y espero que así muchas generaciones. Si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. ¿Os parece bien?